Seguramente te ha pasado que duermes 8 o incluso 9 horas, comes más o menos bien, no haces nada demasiado complicado, pero aún así te despiertas sintiendo que tu batería interna está completamente descargada. No es solo el cansancio tras una semana de trabajo, es un dolor sordo y constante, o una tristeza profunda de la que no te salvan ni los fines de semana, ni las series, ni las salidas. Es tu vacío, y ese es tu cansancio. Tal vez sea lo más valioso que tienes ahora. Hablaremos de eso más adelante. Pero para empezar, entendamos qué te está pasando exactamente. No estoy hablando de dificultades pasajeras como una llanta ponchada o una conversación incómoda con tu jefe. Estoy hablando de ese dolor que cada uno de nosotros lleva por dentro durante años. Puede ser una soledad crónica, incluso si tienes familia y amigos. También puede ser un miedo terrible al futuro, cuando simplemente no entiendes hacia dónde vas. O puede ser un resentimiento antiguo, un sentimiento de inferioridad, algún problema físico o psicológico que siempre está ahí como una espina. Y tratas de olvidarlo, pero con cada paso te lo recuerda y te duele. Vivimos en una sociedad que nos exige estar siempre con energía, ser exitosos, estar concentrados y ser positivos. Y nos dicen que cualquier problema se puede resolver si simplemente te controlas y te esfuerzas lo suficiente. Y entonces lo intentamos, apretamos los dientes y seguimos adelante, cargando todo sobre nuestros hombros. Suelo ver personas que vienen a mí totalmente agotadas. Y las entiendo bien, porque yo también pasé por eso. Recuerdo una época cuando mi esposa y yo acabábamos de mudarnos a un nuevo país. Tenía muchos planes, asesoraba a personas, componía música electrónica, intentaba subir videos regularmente a mi canal de YouTube para compartir algunas ideas útiles. Y sentía que tenía todo bajo control, que podía con todo. Pero en algún momento simplemente me senté en mi estudio, en mi oficina. Miré la pantalla del monitor con el programa de edición de video abierto y me di cuenta de que estaba completamente quemado. Y mi vida, por fuera, podía parecerle genial a alguien. Tengo una esposa a la que amo, tengo creatividad, muchos intereses diferentes, tengo trabajo. Pero por dentro había un enorme agujero negro. Y trataba de obligarme a trabajar, pero solo sentía culpa porque nada me salía bien. Pensaba que solo necesitaba planificar mejor mi tiempo o tomar más vitaminas. Y muchas veces pensamos que nuestro dolor es como un error molesto del sistema, que hay que arreglar de inmediato, con algunos factores externos. Y como consecuencia, empezamos a enojarnos con nosotros mismos por nuestra debilidad. Vemos a otras personas en Internet que siempre están sonriendo, viajando, y nos parece que hay algo fundamentalmente mal con nosotros. Nos sentimos como si estuviéramos defectuosos y empezamos a buscar maneras de silenciar ese dolor. Y es aquí donde empieza lo más interesante. ¿Cómo intentamos normalmente resolver este problema? El mundo moderno nos ofrece un enorme buffet de diferentes curitas que intentamos poner sobre una herida abierta. Algunos se sumergen de lleno en el trabajo porque pensamos que si ganamos aún más dinero, compramos un mejor auto que el que tenemos ahora o conseguimos un ascenso. Entonces esa ansiedad, ese vacío inexplicable desaparecerá. Otros se enfocan en el desarrollo personal, leen libros sobre mentalidad, escuchan podcasts sobre el éxito y arman el horario perfecto para su día. Tomamos smoothies verdes, buenísimos y llenos de vitaminas, compramos suplementos caros, esperando que esa química cerebral arregle de alguna manera lo que duele a nivel del alma, y otras personas empiezan a buscar un salvador en la figura de otra persona. Tenemos tantas ganas de que alguien fuerte e inteligente llegue, nos abrace y nos diga que todo va a estar bien. Y tratamos de convertir en Dios a nuestro esposo, esposa, jefe o algún gurú espiritual. Les entregamos el control total sobre nuestra vida. Pero el problema es que ningún ser humano puede soportar esa carga. Si pones a una persona en el lugar de Dios, inevitablemente te vas a decepcionar, porque las personas se equivocan, las personas se cansan.
Las personas cambian de opinión y las personas traicionan. Nosotros mismos destruimos nuestras relaciones exigiendo de la pareja algo que en realidad no nos pueden dar. Y además cometemos otro error enorme. Intentamos ser Dios en nuestra propia vida. Activamos ese modo de control total. ¿Recuerdan esa caricatura? ¿La era de hielo? Y ahí está esa ardilla loca que anda corriendo detrás de su bellota. Así nos comportamos a menudo nosotros. Nos aferramos a ideas que creemos necesitar. Queremos arreglar todo, controlar todo, llegar a acuerdos con todos. Y empezamos a jalar desesperadamente de todas las palancas, quemando las últimas fuerzas que nos quedan. Y en ese momento ingenuamente pensamos que nos vamos a sentir bien. Pero solo cuando las circunstancias externas se acomoden tal como las imaginamos. Por cierto, en la psicología clínica moderna, para este estado nuestro de ardillas locas, existe un término oficial, la ilusión de control. Y los investigadores ya han identificado a una relación bastante clara, una regularidad. Mientras más cree una persona que puede y debe controlar cada detalle de su vida, más destructivo será en realidad su agotamiento emocional, cuando sus planes se vengan abajo, y algún día se vendrán abajo. Y nos parece que si soltamos el control, todo se va a ir al abismo. Pero hoy en día existe una corriente avanzada llamada terapia de aceptación y responsabilidad. Y una de sus principales conclusiones suena como algo realmente genial. Nuestra propia trampa, intentar controlar lo incontrolable. Eso es precisamente la fuente de nuestro mayor dolor. Tu agotamiento no es el resultado de que no te esforzaste lo suficiente, te portaste mal o algo no te salió bien. Es el resultado directo de que asumiste una carga simplemente imposible de llevar. Asumiste el papel de Dios en tu propia vida, un papel que la psique humana simplemente no puede soportar. La terapia, la planificación y una buena alimentación solo funcionan hasta cierto punto. Sí, ayudan, pero no resuelven la vida cotidiana. Aún así, no cubren la necesidad más importante y básica. Porque el problema en realidad es mucho más profundo. Un escritor, Clive Lewis, dijo una vez que si encontramos en nosotros un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más lógica es que fuimos creados para otro mundo. Nuestra nostalgia, nuestro cansancio crónico y nuestro sentimiento de soledad son un indicador incorporado en nosotros. Nuestra alma tiene una enorme necesidad de soltar el control y rendirse a alguien más grande. Por naturaleza, fuimos creados para tener una relación con Dios. Imagínate un rebaño de ovejas. Tienen una característica fisiológica sorprendente. Un escritor y pastor llamado Philip Keller estudió estos animales durante muchos años, y él describió que una oveja sana solo se acuesta a descansar cuando está completamente libre de miedo, de conflictos, cuando está satisfecha y se siente absolutamente segura. Pero, ¿qué pasa cuando una oveja se separa del rebaño y se pierde? Sufre un estrés tremendo. Se agota tanto sin protección que al final simplemente cae al suelo por completo agotamiento. Y entonces, si el pastor no la encuentra, no la levanta sobre sus hombros y no la lleva de regreso, inevitablemente morirá. Nosotros somos parecidos. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos metemos en la selva de nuestra autosuficiencia, el miedo al futuro nos paraliza. Nuestra batería no se agota porque sí. Nuestro cansancio total y ese estado depresivo, cuando solo quieres hundir la cara en la almohada, en realidad es un grito de nuestro ser. Simplemente nos llevamos a nosotros mismos hasta un punto donde nuestro esquema ya no funciona. Y eso es tocar fondo. Ese es el lugar perfecto para, por fin, dejar que Dios nos levante en sus brazos. Si abres el Evangelio, no vas a encontrar ahí instrucciones de gestión del tiempo ni consejos sobre cómo estar siempre positivo. Vas a encontrar una visión del mundo completamente diferente. Lo primero que tenemos que entender es quién es realmente Dios. Mucha gente se aleja de la fe porque se imagina a Dios como un vigilante estricto con una libreta, que solo está esperando a que te equivoques para castigarte. O hay quienes lo ven como una fuerza cósmica lejana, a la que no le importamos en absoluto. Pero Jesús, al venir a la tierra, rompió por completo ese estereotipo de una deidad fría. Cuando él oraba, usaba la palabra aramea Abba.
A menudo se dice que esto simplemente se traduce como un balbuceo infantil, el equivalente a la palabra papito. Pero los historiadores y lingüistas nos revelan un significado mucho más profundo de esta palabra. En tiempos de Cristo, la palabra Abba era utilizada por hijos e hijas adultos y realizados para dirigirse a sus padres. Esta palabra llevaba consigo una increíble mezcla de profundo respeto reverente y al mismo tiempo una cercanía hogareña infinitamente cálida. La mejor traducción sería querido, amado Padre. En el mundo antiguo nadie se habría atrevido a llamar así al inalcanzable creador del universo. Pero Jesús toma esa palabra y nos la regala. Piénselo. Dios te ama mucho más de lo que tú te amas a ti mismo. Él te entiende. Tienes un Padre celestial, un Padre cariñoso y cercano, a quien puedes confiarle el dolor más profundo de un adulto, sabiendo que Él te va a entender y no te va a juzgar. Tengo una hija muy pequeña, y cuando ella llora en la noche o siente que le duele algo, nos llama a mi esposa y a mí. Y cuando finalmente la cargo en mis brazos, ella se calma y se queda dormida, porque siente una total seguridad a nuestro lado. Ella confía en mí su vida al 100%. Y Dios nos mira exactamente de la misma manera. No resistimos, intentamos hacerlo todo por nuestra cuenta, y Él simplemente espera que le permitamos tomarnos en sus brazos. La segunda comprensión importante es que debemos entregarle a Dios nuestro control. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, se describe el momento más aterrador en la vida de Jesús. Él está colgado en la cruz, soportando un dolor insoportable, y sus últimas palabras suenan así. En la traducción moderna, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en la versión Reina Valera es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomiendo en el texto original griego del Evangelio es un verbo. Y en el mundo antiguo era un término oficial, jurídico y financiero. Significaba la acción de depositar algo increíblemente valioso. O sea, confiarlo bajo la responsabilidad personal de una persona sumamente confiable. Tomas el mayor tesoro de tu vida, lo pones en una caja fuerte del banco, cierras la cerradura y respiras aliviado. Porque ahora la seguridad de ese tesoro ya no depende de tus manos débiles, sino del poder del banco. Estando en el epicentro de un dolor insoportable y de la injusticia, cuando todo el mundo a su alrededor se venía abajo, Jesús nos muestra el camino. Él toma su espíritu herido y lo deposita en la caja fuerte de su Padre Celestial. Y esa caja fuerte resultó ser tan segura que la respuesta a esa entrega fue el glorioso domingo de resurrección. ¿Qué debemos poner en esa caja fuerte? Por ejemplo, tus preocupaciones. Si te angustia tu salud, ponlo ahí. ¿Te preocupa el futuro, tus hijos, cómo pagar deudas y créditos? Entrégaselo a Dios. Entiéndanme bien, no estoy diciendo que deban dejar de actuar y solo confiar en Dios. Dios nos dio cerebro para que podamos pensar, actuar y tomar decisiones. Nos comportamos como si estuviéramos solos en este mundo y nadie fuera a ayudarnos. Esto está mal, pero ¿y si rezas, le pides a Dios que recoja tu dolor, pero nada cambia? Las Escrituras también hablan con mucha honestidad sobre esto. Existió un apóstol llamado Pablo, un gran hombre que fundó una nueva iglesia y escribió cartas profundas. Pero tenía un problema grave, al que llamaba una espina clavada. Y no sabemos exactamente qué era. Podía ser algún dolor físico, un defecto en el habla o alguna condición psicológica grave. Pero sin duda le amargaba mucho la vida. Y en el texto bíblico original, Pablo usa una palabra que significa que ese dolor literalmente lo golpeaba como con puños. Y 3 veces le rogó a Dios que lo librara de eso. De hecho, en la tradición antigua, la oración hecha 3 veces es un grito de desesperación extrema, cuando una persona pone toda su alma tratando de alcanzar el cielo. De la misma manera, oró Jesús cuando pidió ser librado de la cruz. ¿Y cómo le respondió Dios a Pablo? Le dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí quiero referirme al psicólogo cristiano de la Universidad de Harvard, Henry Nouwen. Él escribió que nuestro mayor problema espiritual es el rechazo a uno mismo. Odiamos nuestra propia debilidad.
Nuestra voz interior nos dice que estamos defectuosos y pensamos que Dios solo puede amarnos y usarnos solo cuando somos fuertes, sanos y exitosos. Pero Dios, en la Biblia, rompe nuestro orgullo y nuestra lógica. Él dice que justamente ahí, donde termina tu control, donde lloras de impotencia y dolor, ese punto roto se convierte en una puerta abierta para el poder sobrenatural de Dios. Son precisamente nuestros sufrimientos los que más a menudo nos quitan la arrogancia y nos lanzan directamente a los brazos de Dios. Y cuando te encuentras en lo más profundo de tu debilidad, dejas de confiar en tus propios planes y empiezas a confiar de verdad. Porque el Dios de la Biblia no es alguien que simplemente nos observa desde una distancia segura. Jesús mismo pasó por todo aquello a lo que nosotros le tememos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hay unas palabras muy interesantes. En la traducción moderna suenan así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser alzado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. El contexto es este: el pueblo en el desierto sufría mordeduras de serpientes venenosas. Y para que se curaran, Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y levantarla bien alto en un palo. Y la gente tenía que mirar aquello que les causaba un dolor mortal para poder sanar. Y en esto hay una gran sabiduría. No huir de tu dolor ni de tu miedo, enfrentarlos cara a cara. Cuando Jesús está colgado en la cruz, Él toma sobre sí lo más terrible: el dolor de la humanidad, la traición de los amigos, la humillación pública, el sufrimiento físico y el sentimiento de abandono por parte de Dios. Al mirar la cruz, vemos que Dios descendió hasta el fondo de nuestros miedos. Él no eliminó el sufrimiento, sino que entró en él junto con nosotros. Y cuando unimos nuestro dolor con el suyo, deja de ser algo sin sentido. Se convierte en un camino hacia nuestra salvación y sanación. Tal vez escuchas esto y piensas: entiendo todo, Maxim, pero ¿qué hago exactamente? Hoy, al cerrar este video, me quedaré a solas con mi ansiedad. Tengo para ti 3 pasos muy sencillos. El primer paso es reconocer tu propia impotencia. Deja de actuar como una ardilla loca, bellota. Simplemente sé honesto contigo mismo y di que estás cansado de intentar controlar lo que no depende de ti. No puedes salvarte solo. ¿Cómo es eso? Como alguien en un pantano no puede salir jalándose el pelo, tú tampoco. Permítete ser débil. Eso, de hecho, te devuelve a tu configuración normal, a lo humano. Segundo paso: empieza a hablar con Dios. Y para eso no necesitas buscar palabras especiales ni memorizar oraciones complicadas, y mucho menos si no sabes cómo hacerlo. Dios es una persona. Él escucha tus pensamientos. Y hoy, en la noche, antes de dormir, simplemente siéntate en la cama, exhala y di, lo más importante, con honestidad: Señor, ya no puedo más. Estoy confundido, tengo miedo, no tengo fuerzas. Vengo de ti, soy tuyo. Por favor, toma el control de mi vida en tus manos y guíame como tú creas necesario. Este es el acto de confianza que se demuestra al guardar la vida en una caja fuerte fiable. Y el paso 3: deja de pedirle a Dios que resuelva tu problema, según su escenario. Por supuesto, lo que realmente queremos decir es: Dios, confiaré en ti, pero hazlo como yo lo había planeado. La verdadera tarea de Dios es estar de acuerdo con su voluntad. Esto significa permanecer en la realidad, vivir el día de hoy y simplemente hacer lo bueno y correcto que puedas hacer en este momento. Pon atención a esos pequeños detalles a través de los cuales Dios te responderá. Puede ser alguna frase casual de un amigo, o un libro leído en el momento justo, o un video visto en el momento adecuado, por ejemplo, en el canal de YouTube de Maxim Govorit. Y no les prometo que en cuanto confíen su vida a Dios, todos sus problemas desaparecerán de inmediato y que andarán felices saltando sobre arcoíris. La vida espiritual no es una pastilla para el dolor de cabeza, pero sí puedo darles una cosa con certeza, una especie de promesa. Ya no tendrán que cargar con ese peso solos. Volvamos a la imagen con la que empecé este video. Si tu batería interna está completamente descargada, está bien. En realidad, no tienes que ser la fuente de energía para ti mismo. Solo necesitas conectarte correctamente a la fuente verdadera.
Tu dolor, tu soledad y esa tristeza profunda son simplemente la voz de tu Padre diciéndote, deja de vagar, ven a mí. Y cuando dejas de resistirte, cuando caes sin fuerzas, asegúrate de caer en las manos de Dios porque sus manos son lo suficientemente grandes para sostenerte. Y esas manos tienen cicatrices de uñas, un recordatorio permanente de cuánto te ama. Confía en Él para compartir tu dolor. Él te ve, te escucha y sin duda responderá a tu llamada. Gracias por estar conmigo hoy. Maxim sigue participando en este canal. Suscribir. Nos vemos pronto. Adiós.